mi enfermedad, mi enojo o cualquier situación no va a impedir en mí reconocer la grandeza de Dios. Por poco me roba el tema de hoy. Por poco me lo roba, pero eso me dio alegría porque yo tenía un poquito de temor en este mensaje que yo iba a llevar y gracias a esas palabras pues me funcionó muy bien. Al hablar del concepto de la grandeza, nosotros los cristianos las tenemos todas las herramientas. Nosotros tenemos la Biblia que empieza desde Génesis hasta Apocalipsis hablando de la grandeza de Dios. Nosotros nos congregamos, compartimos testimonios, nos gozamos de testimonios de otras personas, quisiéramos que, esperando también nuestros milagros, tenemos la guía, como dije al principio, de la Biblia, de donde recibimos la palabra de Él, recibimos predicaciones, recibimos estudios, y siempre pues hasta en nuestro algo, en nuestra cultura de cristianos, pues siempre está la palabra grandeza, y estamos diciendo Dios es grande, Dios es el Rey, Dios es poderoso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Somos, no tenemos excusa con respecto a información para entender lo que es la grandeza de Dios. Pero no es hasta que me llega a mí la prueba, que me llega la circunstancia, que me llega un ataque, que ese concepto de grandeza empieza a coger tamaño. Y yo estoy hablando en primera persona porque y todos los que quieran apuntarse en el barco pues están bienvenidos. Pero yo voy a seguir hablando de mi persona porque cuando le llegan las pruebas a uno, pues entonces alabamos a un Dios bien grande y de momento ponemos estas situaciones más grandes que nuestro Dios. Y yo lo he hecho. Y ahora hago como la pastora, levanto hasta las piernas. Porque hemos puesto hasta el enemigo, yo he puesto hasta el enemigo en una situación mucho más grande, en una situación donde él tiene todo el poder y donde él está manejando toda mi vida por encima de la grandeza de Dios. Y eso, o sea, de eso no tenemos que ir a para saber que eso está mal. Como cristianos no podemos estar así. En adición a la palabra, en adición a la oración, el oír la palabra de Dios que nos alimenta, las predicaciones que oímos, yo considero que reconocer la grandeza de Dios es otra herramienta para alimentar nuestra fe. Yo no sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Porque de la misma forma que recibimos las cosas buenas, nos tenemos la casa y nuestro corazón se quiere salir de grandeza, ¿por qué se me pone ese corazón tan difícil cuando estoy en una prueba? No podemos limitar la grandeza de Dios con solamente decir que Él es grande. Y lo probamos en ambas partes, en las buenas y en las malas, que podemos probar que la grandeza de Dios nos alimenta el espíritu. Porque ese es el vaqueo que tenemos para cualquier situación. Si estamos jugando baloncesto y tenemos la persona más grande con nosotros, vamos a estar tranquilos de que vamos a ganar. Aún perdiendo la primera mitad del partido, sabemos que tenemos el más grande y vamos a ganar. Así es que tenemos los cristianos que tener ese concepto de grandeza. Yo voy a hacer aquí ahora mismo una relación física, porque la palabra grandeza pues prácticamente se define sola. Pero, por ejemplo, yo puedo enseñarle a ustedes este bolígrafo y no va a caer en ninguna relación de tamaño hasta que yo la compare con el púlpito que está aquí. Podemos ver que el bolígrafo, este púlpito, pero no es hasta que lo comparamos con este edificio aquí dentro que podemos decir que el púlpito es pequeño. El edificio... Asimismo, el edificio contra el barrio Cortés. Sabemos que el edificio es una parte del gran pueblo del gran barrio Cortés. Cortés de Manatí, Manatí de Puerto Rico de las naciones, del mundo, del universo. Así que, ¿dónde quedó el bolígrafo? Eso pues una forma fácil, elemental de kindergarten para definir lo que es la grandeza. Pero si a esa relación física nosotros le añadimos el factor situación, por ejemplo, yo tengo bajo una situación de lluvia, una lluvia torrencial, yo tengo mi paraguas y me estoy cubriendo con mi paraguas lo más bien y voy caminando por la acera y veo la iglesia que está abierta y veo que todo este espacio está vacío, pues cierro mi sombrilla y me meto aquí porque aquí estoy cubierto.
bajo la misma situación de aguacero me siento más protegido. Puede llover todo lo que sea. Tengo una silla donde sentarme, quizás hasta aire acondicionado. Puede soplar todo lo que quiera, que mi sombrilla no se va a virar como la de mi esposa, que, que bendito. Este, ahí pues podemos tener un concepto mucho más grande de lo que es grandeza. Estoy mucho más cómodo aquí dentro. Si me encuentro en una situación donde tengo que mover una montaña de tierra, me dan una pala, nosotros los cristianos somos bravos, nos metemos, agarramos nuestra pala y seguimos y contentos cantando alabanza y corremos la pala. Pero si en vez de esa pala a nosotros nos dan una pala mecánica, una Caterpillar, una cosa enorme, una máquina grande, mira, nosotros hoy nos vamos a llevar esa y la próxima y la próxima y no va a haber quien nos mete una montaña al frente porque sabemos que con la máquina nosotros la vamos a llevar. Lo mismo pasa con las situaciones positivas. Yo quisiera pasarme un día tranquilo o irme de vacaciones con mi esposa o pasar un tiempo libre fuera de trabajo y me voy para Cataño, me monto en la lancha de Cataño, que es bien grande, ¿verdad? Se puede decir que es una lancha grande, tiene su vaivén, algunas tienen aire, algunas no tienen aire. Pasa otra lancha por el lado y quizás sentamos el vaivén de cuando nos encontramos, pero es dentro de ese concepto de vacaciones. Los que han estado en un crucero saben que un crucero es otra cosa. Y bajo la misma situación de querer pasar un momento bien, no es lo mismo estar en la lancha que estar en un crucero donde prácticamente uno no siente nada. Uno va, uno no sabe si está en el mar, si va, si viene, si llovió, si no llovió, si fue a tal isla, no, a tal isla, o a la otra isla, y uno va súper cómodo. Prácticamente uno no se da cuenta ni que va en el agua. Como base bíblica, pues tenemos precisamente la Biblia completa, como estaba diciendo al principio. La Biblia, pues, con sus 66 libros, pues, nos dice en todas las partes lo grande que es Dios. Siempre está constantemente mencionando las grandezas de Dios y las partes de Dios. Quiero decir algo que se me olvidó al principio. Cuando nosotros caemos en esta parte donde viene la duda y mengua esta relación que tiene de la grandeza de Dios, es como parte natural de nosotros. El pueblo de Israel, yo creo que en toda la Biblia, si hay alguien que fue testigo de las obras grandes de Dios, fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel vio abrirse, yo no sé ustedes, pero yo estoy en algún sitio igual que el mar se abre en dos cantos y puedo pasar y veo, yo no sé, pero de verdad que ver una columna de fuego, una columna de nube, y aún así el pueblo dudó. Dios llegó hasta tener ira con ellos porque dudaban. Así que es parte de nuestra naturaleza. Y en la Biblia, pues, ahí existe una gran probabilidad de que una persona que no sepa de la Biblia la hable y la encuentre en los Salmos. Porque el Salmo es el corazón de la Biblia y se encuentra en uno de los 150 Salmos. Y los Salmos, ya ustedes saben que habla, no hay nada en los Salmos que no hable de la grandeza de Dios. Y si tienen la bendición de abrirla en el Salmo número 8, donde David le aclama al Señor y le dice de esta manera, para que ustedes vean qué concepto de grandeza tenía David de Dios, y decía, leyendo de la versión internacional, dice: oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos, por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Así que los salmos pues son otra parte bien importante, pero como dije antes, desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo voy a leer un momentito como un ejercicio para ver cómo está el concepto de ustedes de la grandeza de Dios. Yo voy a leer en Génesis, el principio de Génesis, no lo tienen que leer conmigo, sino yo voy a leer y ustedes se van a imaginar qué clase de poder y qué clase de grandeza hay en estas obras que se están diciendo. Voy a buscar por aquí, yo las tengo, ya me enredé con los papeles otra vez. Ese es mi trademark. Por ejemplo, la tierra, yo voy a mencionar y ustedes van a ver en su mente a ver
qué tan grande es ese Señor que está haciendo todas esas cosas. Por ejemplo, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la haz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. No, yo espero que no estén imaginando en un fantasmito, un espiritito así. Yo me imagino que estamos ejercitando la mente para ver la grandeza de Dios. O sea, cuando dice aquí que el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas, eso tiene que haber sido una cosa imponente, impresionante. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Qué despliegue de poder, ¿verdad? Y apartó Dios la luz de las tinieblas. Wow. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noches. Hay otra parte en esta parte de Génesis que dice: e hizo Dios la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de las expansiones, de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Con una palabra, con un movimiento, no sé cómo lo hizo, pero crear. Ustedes imagínense en esa película de moverse, todas esas cosas moverse, porque ustedes han visto que el cielo es grandísimo. Júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. Wow, como si estuviéramos pasándole la manguera a la marquesina, así. Pues eso de verdad que. ¿Cuántas veces yo había oído de Génesis y había leído Génesis? Porque cada vez que uno empieza la Biblia, tiende como a empezarla otra vez. Y nunca me había puesto a ver cómo Dios nos creó. Y así mismo, pues, si siguen leyendo Génesis, van a darse cuenta de lo grande y localizar en su mente en qué punto de la grandeza está su concepto de grandeza ante Dios. En los personajes de la Biblia, vamos a hablar de algunos personajes de la Biblia y su concepto de la grandeza de Dios, su actitud, como la estaba hablando la pastora el domingo. ¿Qué concepto de Dios tenía Abraham cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo? ¿Qué concepto de grandeza de Dios tenía Moisés para enfrentar al pueblo de Egipto? Moisés sabía de dónde venía, Moisés sabía de cómo se movía Egipto, cómo era el imperio de Egipto. Si hay alguien que lo sabía, era Moisés. Y Dios le dice: ve y rescata a mi pueblo, y él fue a buscar, él fue allá, sabiendo todo lo que le podía pasar. ¿Qué concepto de grandeza de Dios tenía José para dejarse regir por un sueño que Dios le había dado, enfrentarse a todas las situaciones? ¿Qué concepto de grandeza tenía Daniel a enfrentarse a los leones? Y aquí pues todo el mundo conoce a Daniel por los leones, pero Daniel en el aspecto de grandeza de Dios tenemos que ver la parte donde él, a pesar de una ley que se puso en ese tiempo, él no le importó ni a pesar de los castigos, porque en realidad el castigo era enfrentarse a los leones, pero él nunca dejó de considerar a su Dios grande por encima del rey o por encima de cualquier estatuto, o inclusive por encima de su vida. El concepto de David, este es el más que me gusta. David, tratando de ponerse en los ojos de David, cuando él llegó y vio que había un gigante atacando al pueblo, esta es la parte de la historia de David que se acopla más al título de grandeza y creación. Él llega, ve un gigante que se llama gigante, pero él no lo vio como gigante, porque él sabe que el grande es Dios, y ve a su pueblo, la creación de Dios, está humillada ante ese gigante. Presenta la Biblia que él es el único que se da cuenta de eso, que Dios es el grande y el gigante no tiene el derecho de venir a humillar al pueblo. Los demás no, incluyendo al rey, estaba como quien dice con el rabo entre las piernas, pero él fue el único que tuvo esa visión. Y es por ese gran concepto de Dios que él tiene, el que necesitamos nosotros, el que vamos a orar por tenerlo, ¿ves? Y por supuesto Jesús. ¿Qué concepto de grandeza del Padre tenía Jesús? A Jesús nada le impresionaba. Las cosas que le impresionaban a Jesús tenían que ver con el mismo nivel de revelación que él tenía. Y esas pues son la Biblia está llena. La Biblia está llena de personajes, pero estos son algunos de los que pues, me llaman la atención.
David era uno. David, yo estuve leyendo David, estaba comentando con mi esposa, ¿sabes que estoy leyendo